ya está como lo fuimos incorporando algunos elementos que consideramos que debe llevar. Entonces quedó como asume su tarea educativa con el compromiso ético, social, le agregamos histórico, por todo lo que comentamos de esta historia de la educación y sobre todo la historia de la educación especial, y profesional de coadyuvar en la formación de estudiantes y le agregamos en situación vulnerable, porque esto lo maneja desde el artículo tercero, que presentan barreras para el aprendizaje y la participación y se conserva con y sin discapacidad. Arriba dice actitudes y se le cambió por aptitudes. Sobresalientes se le agregó trastornos, síndromes y también se le agregó con un enfoque de género y derechos humanos que respeta y promueve la diversidad e impulsa y trabaja en la interculturalidad y la interdisciplinariedad, tomando en cuenta y le agregamos los marcos filosóficos, legales y éticos. No, eso ya lo tenía, perdón. Le cambiamos del sistema educativo nacional porque habla del sistema educativo mexicano. Y no sabemos si el referente es por la nueva escuela mexicana o por qué, pero en el documento, los documentos que están en el DOF, lo maneja como sistema educativo nacional. Y se le quedó igual para combatir y se le agregó, perdón, para combatir la desigualdad socioeconómica, cultural, lingüística, de religión y de género. En la siguiente, ya está modificado. Aquí le agregamos lo de necesidades específicas de apoyo educativo, porque habla de necesidades educativas especiales y nosotros al incorporarle personas en situación de vulnerabilidad, lo cambiamos a necesidades específicas de apoyo educativo y determina las barreras para el aprendizaje y la participación social que enfrentan los alumnos con diversidad funcional. Aquí el término diversidad funcional comentamos que es fundamental que expliquen el marco que fundamenta este paradigma, que es una construcción española que ya está teniendo auge en Sudamérica sobre todo, y que lo han retomado, pero tiene que haber la explicación para que no se entienda como sinónimo de necesidades educativas especiales o sinónimo de alguna otra situación que presenten los estudiantes. En la redacción se puso en condición de discapacidad, con trastornos, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación y con aptitudes sobresalientes para favorecer su desarrollo biológico, cognitivo, físico, psicológico y socioemocional, de acuerdo con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje con base en los nuevos enfoques socio-psicopedagógicos, porque estamos hablando de cuestiones sociales y solo venía psicopedagógicos. Y bueno, ya en la parte de estas dos puntualizaciones, que no sé si este es el rasgo, el que está con viñeta, no supimos por qué venía con otro tipo de viñetas. Establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinarios y contenidos del plan y los programas de estudio vigentes en función de las necesidades específicas educativas de los alumnos y diferencia a los alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes para determinar los tipos de apoyo que requieren para alcanzar el máximo logro de aprendizaje. Esa sería nuestra aportación. Gracias, maestra Silvia. Sí, efectivamente, les decía que a mí también me llamó la atención cómo está la propuesta. Se manejan como si fueran subrasgos, ¿no? Porque vienen el rasgo con la viñeta en color negrito y después
pareciera que es como la explicación de este rasgo o en qué deriva, ¿no? Entonces, bueno, pues era importante encontrarle esa relación. Muchas gracias. Este, También no sabemos por qué no tienen un orden lógico los rasgos. Este, y la idea, bueno, se percibe que pueden ser que todavía no los tienen o ya los tienen y no quiere decir que sean dimensiones o que sean qué. Entonces, eso como que no ayuda mucho. sí, No sé, maestra efectivamente. Norma, si quiera comentar algo. Pues básicamente el que se pudiera definir bien cuál va a ser el marco teórico, los fundamentos teóricos en donde van a basar las definiciones de alumnos con discapacidad, alumnos con trastornos que le llaman aquí de diversidad funcional. O sea, que se clarifique bien, porque si no, de alguna manera se llegan a confundir los términos, ¿no? Y pensamos que ya estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, nada más esa puntualización que quizás nos hace falta revisar esa parte de todo el sustento en el que están basando, las teorías en las que están basando en la definición de estos dimensiones o principios. Sí, efectivamente, maestra. Tiene mucha razón. En realidad, si ustedes descargaron el documento de rasgos, verán que pues viene así un listado y a mí lo que me llamaba la atención también es que es un documento editable. Entonces, bueno, afortunadamente teniendo el vínculo uno puede ir viendo qué tanto se van adaptando o cambiando. Pero sí, de la primera versión vi que hubo algunas modificaciones. Ahorita les muestro cómo está el documento original, que bueno, ustedes tienen acceso a partir de la guía que se les dio de trabajo, pero sí, eso llama la atención y efectivamente falta una explicación. Maestra Gaby, ¿tenías tu mano levantada? Sí, gracias. Nada más en la primera diapositiva que se mostró, una acotación ahí se ha hecho mucho énfasis, ¿no? En comentar que los estudiantes no presentan las barreras, son del contexto, entonces ahí nada más que enfrentan barreras. En el segundo renglón al inicio, no, hay estudiantes que enfrentan barreras para. Y también retomo lo que decía la maestra Silvia, en el hecho de que está como revuelto, porque a nosotros en la que nos tocó también hablamos de identificación de barreras, de los apoyos, etcétera. Entonces, ahorita que veamos como todo el panorama, pues vamos a ver cómo, a lo mejor si se pudiera en una misma, o ir simplificando o mejorando las demás, porque sí es muy parecido a lo que nos tocó a nosotros. Gracias. Yo sí quisiera comentar también, porque depende muchísimo de cómo queden estos rasgos, si va a ser licenciatura en inclusión educativa o va a ser licenciatura en educación especial. Eso nos tiene que quedar muy claro, porque no podemos, si es inclusión educativa, dar prioridad solo a quienes están en alguna situación de discapacidad o alguna otra situación. Entonces eso a mí me ha estado preocupando desde que empezamos a trabajar los documentos y con lo que ayer se comentaba que cabe la posibilidad de que se revise la licenciatura en educación especial y cómo va a quedar esta con la que estamos trabajando. Sí, maestra, gracias. La verdad es que para mí también ha sido complicado porque al igual que ustedes, bueno, pues se parte de la misma situación. O sea, una cosa es que las escuelas, en este caso nosotros, tengamos esa, pues, digamos, una facilidad o para proponer que nos estén brindando los elementos o las herramientas para poder hacer una propuesta, pero lo que no se ha definido, pues justamente es eso que tiene que ver
con, bueno, pues no nada más la licenciatura por el nombre, sino por el marco legal, teórico, político, práctico, normativo en el que se rige, ¿no? Entonces sí, resulta, yo lo platicaba con los otros compañeros representantes, ¿no? Digamos un poco quien tiene una situación más similar a nosotros sería secundaria por el enfoque que se le da y todas las especialidades que tienen, ¿no? En telesecundaria y las otras especialidades. De ahí en fuera, pues preescolar, primaria y educación física, pues no entran en ello, sino que pues se definen a partir de los, pues ya de la tendencia que han tenido en cuanto a cómo se define su nivel educativo. Pero pues yo ya vislumbraba que íbamos a entrar en esta situación de que si no nos han comentado, no por el nombre, sino por el enfoque con el que se está haciendo, si es en educación inclusiva o en inclusión educativa o en educación especial, pues que es complicado, por ejemplo, definir los rasgos de los egresados en una licenciatura en inclusión educativa o en educación especial o en educación inclusiva, podría variar, ¿no? Entonces, sí, lo que podríamos hacer, yo creo, es a lo mejor señalar con algún color en específico lo que consideramos que sería para la licenciatura en educación especial, en caso de que se abra, porque pues ayer dejaron, les decía, pues justamente esa posibilidad, ¿no? De que hubiera tanto, o sea, como dos licenciaturas, una en educación inclusiva y otra en educación especial. Y de igual forma lo que tenemos que hacer a partir de mañana, que sería la propuesta ya de las asignaturas o cursos en los trayectos formativos, pues igual ver que hay algunas que podrían ser más para educación especial, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es una forma en la que podemos resolver y enviar nuestra propuesta y ver entonces pues qué se define y hacia dónde va. Maestro Ale o maestra Pau, ¿tenían algo que comentar? Gracias, Sí, maestra. gracias. Bien, gracias, buen día a todos. Coincidimos con eso último que están comentando. Creo que lo primero que tenemos que tener bien claro es para qué vamos a preparar a los alumnos, a los normalistas. Si ellos van a ser docentes de educación especial, creemos, y así lo comentábamos en el trabajo de equipo que acabamos de concluir, que creemos que entonces la atención debe estar enfocada principalmente en atender la discapacidad. La inclusión abarca a todos, pero el enfoque, el centro de atención tendría que ser el alumno con discapacidad. No estamos diciendo que estemos en contra de la inclusión, pero pensamos que la inclusión vista como la aceptación de todos en el aula, que promueve su respeto, su tolerancia, su equidad y demás, debería ser labor del maestro de educación básica y nosotros estaríamos dando, o los alumnos que egresen, estarían dando apoyo al docente frente a grupo, que sería totalmente diferente si tuviéramos que formar a los alumnos en inclusión educativa. En el segundo caso, bueno, creemos que entonces el alumno que egresara de la licenciatura tendría que trabajar con todos y, bueno, creemos que el intentar abarcar a todos es muy amplio. Realmente pensamos que lo adecuado es enseñar a los normalistas cómo trabajar con los alumnos en situación de discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con algunos trastornos, pero ese debería ser nuestro centro de atención y lo demás lo tendría que trabajar el maestro de educación regular. Esa era la situación. Creo que debemos definir exactamente para qué vamos a formar a los normalistas que egresen de la licenciatura. Y bueno, entonces creo que sí sería muy importante pues tener un consenso de cuál sería el nombre y por qué, ¿no? Eso, muchas gracias.
Gracias, maestro Ale. Pues yo veo esas opciones, no sé cómo lo quieran que lo plasmemos. Una opción es que señalemos o se hagan dos, ¿no? Uno de licenciatura en educación especial y vemos qué adaptaciones se le hacen a estos rasgos y se envía esa propuesta. Y otro, licenciatura, aquí lo habíamos platicado la vez pasada y creo que habíamos más o menos llegado a ese consenso de que fuera en educación inclusiva y entonces mandar esa propuesta, ¿no? Es decir, que podamos enviar las dos y ver, pues justamente si salen las dos licenciaturas, ¿no? Entonces, pues esa sería la propuesta. De igual forma, para a partir de mañana que estaríamos trabajando en los cursos, pues pudiéramos trabajarlo pues un poco como en equipos diferenciados para ver, bueno, si fuera licenciatura en educación especial, qué cursos se proponen y licenciatura en educación inclusiva, pues qué cursos se proponen. Entonces, esa podría ser la opción. Les voy a volver a compartir la pantalla un momentito. Este, fíjense que bueno, pues, ustedes que han confiado en mí para representar a la licenciatura, pues justamente sí es una situación que se ha llevado ahí a la mesa. Me parece que algunos documentos, como han salido del trabajo que hemos venido realizando y pues los conjuntan y de pronto no sé si haya alguien que los revise, ¿cómo les diré? Pues como a fondo, ¿no? De qué tan claros están. Entonces, pues, si ustedes ven el documento, que no sé por qué les sale aquí una pantalla, el documento que a nosotros nos envían, miren, de hecho ahorita hay gente consultándolo, y este documento, les decía que pues luego se puede editar. Aquí lo marcan como documento de trabajo y solamente viene una pequeña explicación en la que dice que en este perfil de egreso, que entendemos que es un documento de trabajo que se construyó ya con las primeras propuestas que hicimos en el bloque 1, todas las escuelas, eh, se estructuran esas coincidencias que se trabajaron y en cada escuela y que la redacción incluye los aportes que se hicieron. Estos rasgos que debe contener el perfil de egreso de la licenciatura para el plan 2022 se agregan al final con el fin de que nosotros valoremos en colectivo su pertinencia, los podamos analizar, suscribir o descartar en plenarias posteriores. Entonces, en este documento que nos comparten, no viene explicada esa parte de por qué no están organizados o con base en qué se organizaron, ni tampoco por qué vienen algunos rasgos y otros que traen subrasgos y otros que no, ¿no? O sea, nada más viene así y ya. Entonces, les decía yo que se ha ido actualizando y entonces lo que tenemos son solamente son 5 cuartillas con los rasgos que se proponen, pero ha pasado que a la hora que nos hacen las invitaciones al trabajo, pues tanto nos mandan documentos donde dice licenciatura inclusiva o licenciatura en educación inclusiva o licenciatura en inclusión educativa. Nunca ha sido en educación especial, ¿no? Pero bueno, esta es la propuesta que nos enviaron y yo entiendo que es por ahora una propuesta pues muy general, ¿no? Entonces, por eso era la intención de que ustedes, bueno, analizaran ya propiamente qué es lo que nos están enviando y que pudiéramos mandar entonces, pues dos propuestas o una señalando, si quieren mañana ya pego todo junto en un documento, señalando cuáles serían para educación especial. No sé, si alguien más quiera opinar al respecto o cómo ve esta parte de que se pudieran enviar dos. Perdón, Lili, me parece que puedo hablar. Maestra, adelante.
me parece que sería muy agotador, mucho trabajo, pero quiero como dar argumentos porque lo manejan como educación inclusiva. Acuérdense que está el acuerdo 1407 de 18, creo que sí, así es, donde viene las 16 licenciaturas y ahí sale educación e inclusión educativa. Entonces no pueden ir en contra de un acuerdo, de una ley, de un artículo, ¿no? Por eso se maneja inclusiva. Entonces, lo que está tratando de hacer es que uno defina qué considera, ¿no? Entonces, esta escuela tiene que hacer su propuesta de una. Y lo único que a mí me resta decir es que, ¿qué haría el maestro de inclusiva? No repetiría lo del maestro de básica, de preesco y primaria, porque todos tenemos que ser inclusivos. Y la discapacidad, pues a quién le va a tocar, ¿no? Y entonces ahí viene la especialización. El artículo 96 de la Ley General de Educación, repito, dice, se formará especialistas en discapacidad. Entonces, la ley nos resguarda para hacer esa propuesta. Y el artículo que es 14 del 0718 tendrá que ser renovado cuando se concese en estos equipos de trabajo. En cuanto a lo que comentaban de las necesidades específicas o las necesidades que le llaman ahora, ¿cómo dijeron? Por favor, repítanme el término. Necesidades específicas de apoyo educativo. Y había otro término en lo que leyó la maestra Silvia Silvina que dijo que en Latinoamérica se están ocupando. Diversidad Pues funcional. Háganme favor, se tomó de un congreso el término, no existe, no hay fundamento teórico para llamar eso. ¿Funcional de qué? ¿No? Si las discapacidades son las que son y unas son, ¿cómo se llama? Perceptivas y otras son motrices y otras, ¿no? Intelectuales, no sé. Hay una serie de clasificaciones, pero esas sí están en la OMS, están en la UNESCO. Esta fue de un congreso precisamente en Latinoamérica. Entonces hay que tener cuidado porque ya están en el plan de estudios 18 de física, en la línea de la discapacidad, y me di la tarea de investigar. El término legalmente no existe. ¿Sí? Entonces, recuerden que todos estamos proponiendo, a lo mejor el que diseñó esto propuso el término, pero tendríamos que argumentar por qué sí, por qué no, como decía la maestra Silvia, y cómo vamos ¿cómo se llama? A retomar, pues, el término oficial, ¿no? Como viene en el plan de estudios, perdón, como viene en la Ley General de Educación. ¿Sale? Gracias, hasta ahí sería mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si seguimos escuchando lo que encontraron los demás equipos? Y bueno, pues analizamos, ¿no? Ya en su conjunto, la totalidad de rasgos que se han propuesto y lo que Solo- encontraron ahí. Si me permiten, Adelante, maestra. el fundamento que tiene de lo de la diversidad funcional lo viene trabajando desde hace ya varios años. El creador del Index, se me olvidó ahorita el nombre de él, de Echeita y de Ignacio Almendros. No es un término que se haya utilizado en Latinoamérica solamente en el Congreso. El antecedente lo tienen ellos, tienen evidencia, ya tienen libros ya publicados sobre esto y bueno, valdría la pena consultarlos también para tenerlos sus referencias. Gracias. Gracias, maestra Silvia. Sí, esta parte de los referentes teóricos que además son, pues algunas veces cambiantes, ¿no? En todo el ámbito de la educación especial. Bien, pues no sé, del equipo 2, ¿quién nos va a compartir? ¿Quién estuvo participando ahí? Hola, buenos días, tardes a todos. Voy a platicarles un poquito acerca de lo que en el equipo 2, con Martita y el maestro Norberto, sacamos de deducciones y pues bueno, de comentarios, ¿no?
Sí, lo ves, ¿verdad, Adri? Lo que estoy proyectando. No, no lo puedo ver, Lili. Los demás sí lo ven. Sí se ve. Sí, sí se ve. Sí. Ay, bueno, es que estoy en el celular, entonces quizás sea por eso. No sé aquí cómo moverle. Pero bueno, voy a platicarles un poquito. También tiene relación con lo que decía Lili al principio, de que más que nada nuestros comentarios fueron en el sentido de los planteamientos, ¿no? De que en algunas partes lo están visualizando como atención a la diversidad, en algunas otras partes lo están retomando como atención a una población específica, pero hay en la terminología sigue habiendo como una mezcla, ¿no? De conceptos y que muchas veces a los estudiantes los siguen encaminando hacia una ruta confusa y ellos cuando llegan ya a un grado superior, pues hay veces en que ni saben la distinción o que usan unas cosas por otras. Nosotros aquí, por ejemplo, en el primer apartado donde se plantea el DUA, veíamos el hecho de que en este rasgo sí se plantea, las dos primeras viñetas sí van conforme a lo que plantea el DUA, pero ya en la tercera y en la cuarta hicimos algunas anotaciones en específico acerca de este uso de conceptos, de términos, de visión acerca de la atención a la diversidad o a la población específica. Esto también entra en lo que ya comentó anteriormente la maestra Silvia, la doctora Cachita, y que bueno, nosotros debemos retomar esta parte para ver que, bueno, en este equipo estuvimos Martita, que está en el 2004, el maestro Norberto y una servidora que estamos en el 2018, y esto nos permitió hacer un análisis para fusionar ideas, porque bueno, en este sentido hay cuestiones que se manejan de manera diferente, ¿no? Aquí tendríamos que estar considerando lo que al final Lili menciona, ¿no? Que se hace la propuesta, pero que al fin y al cabo el diseño que vaya a surgir, emerger de aquí para el 2022, pues tendría que considerar que los ajustes se han hecho y que los hemos estado planteando y los hemos estado platicando, pero que si al fin de cuentas pues no se van a retomar las sugerencias, pues vamos a seguir en esta misma ruta de acción, ¿no? Entonces, eso va conforme al DUA y los planteamientos que hace. También platicábamos acerca de las estrategias de intervención. Bueno, ahí en la parte que nos tocó a nosotros, decía que se aplican... Te dejamos de escuchar, Adri. Ya. No, ya, es que le moví. No sé, Lili, si me faltó algo más de la primera parte. Tenemos al final que hablan del empleo de habilidades comunicativas y metodológicas como sistemas alternativos de comunicación. Ajá. Y lo de sí, los en recursos esa parte, y medios didácticos. Ajá. Sí, en esa parte de las habilidades comunicativas y lingüísticas, Martita lo sintetizó en esto de sistemas lingüísticos, ¿no? Porque ella precisamente hacía la acotación de que, bueno, muchas veces nos confundimos a los estudiantes con el lengua o con la lengua o lenguaje de señas, ¿no? O sea, que luego eso no se da, no se explica al 100% y se sigue manejando con la misma perspectiva. Entonces ahí esa anotación va conforme al hecho de que pues sean sistemas lingüísticos y que entonces ya se vaya desglosando como debería de ser para
atender a todos los sistemas alternativos que deben existir. También, por ejemplo, en el siguiente viñeta donde dice recursos y medios didácticos, el maestro Norberto comentaba que ahí es idóneo y oportuno considerar a qué nivel y para qué discapacidad. Ahí tendríamos que se tendría que ser más específico para poder ir directamente hacia la población que se va a atender. Esa es en la primera parte. Ya en la parte, si le pasas a la última diapositiva. Ya, el de desarrollo estrategias de apoyo para favorecer la inclusión y equidad. Ajá. Ok, ahí lo que más platicábamos era acerca de que, bueno, se plantea el hecho del desarrollo de estrategias de apoyo, ¿no? Ahí yo el comentario que le hacía a Martita y al maestro Norberto es que, bueno, ahorita en este plan 2018, que el curso en séptimo semestre de estrategias de intervención, bueno, ya incluye, ¿no? Todo lo que sería en el aula, en el contexto y con los agentes involucrados. Entonces es por eso ahí las negritas que especifican un poquito más acerca de esta parte que sugerimos como ajuste a cómo está planteado, ¿no? Para considerar que estas estrategias de intervención ya involucran todo el proceso. Uh-huh. Aquí, perdón, en esta última diapositiva me parece que está tal cual como estaba. Entonces, en la anterior, Lili, es donde se hizo la acotación con negritas, que Adri sugería que en lugar de que se quede como estrategias de apoyo, se quede como estrategias de intervención. Era lo que mencionaba. Y en diseña y aplica estrategias de intervención, agregarle en los diferentes contextos y con los agentes involucrados, atendiendo a que no únicamente van las estrategias de intervención a los alumnos, sino también a todas aquellas acciones para minimizar o eliminar barreras, las barreras que estén presentes en los diferentes contextos. Y nada más quería retomar el último punto de la diapositiva anterior. En este último, donde habla de diversos lenguajes, veíamos que esta viñeta estaba retomada casi igual de como aparecía en el 2018, que decía, voy. Emplea sus habilidades comunicativas y metodológicas para favorecer a los alumnos, la adquisición y uso de diversos lenguajes que apoyen el logro de los aprendizajes. Entonces, ahí le habían como complementado, entendemos, con esta parte de los sistemas alternativos. Sistemas alternativos, es que no alcanzo a ver, voy a agrandar. Sistemas alternativos de comunicación, y se manejaba también lo de los diversos lenguajes. Entonces era lo que comentábamos, que si hablábamos de sistemas alternativos, la lengua de señas o en diversos lenguajes entraba la lengua de señas o cómo, solamente para no confundir, ¿no? En que a lo mejor muchas veces se sigue entendiendo o escuchando de la lengua de señas como sistema alternativo, como se hablaba
anteriormente, ¿no? Antes de que fuera reconocida como lengua. Entonces, por eso opinábamos que se quedara para la adquisición y uso de un sistema lingüístico más que diversos lenguajes. Y de manera general también veíamos que están estos, y creíamos que esta no se apegaba tanto a los rasgos anteriores, esta última viñeta. Así como está, como que no entra aquí. Revisamos los otros colores, las otras diapositivas, y no ubicábamos dónde podría entrar este aspecto. Entonces, siento que sí faltaría como definir primero todos, como en el 2004, los rasgos están organizados en campos, en el 2018 están en competencias, estos que nos tocaron, estos rasgos están en competencias profesionales, hay otros en las disciplinares, etcétera. Entonces, como ubicar qué rasgos o qué aspectos estarían considerando, ¿no? Si algunos campos, áreas, no sé, como estos grandes nombres, como para también nosotros poder organizar de mejor manera qué pertenece a qué, porque aún así percibimos como que la información está revuelta, ¿no? Como que algunos están tomados del 2018 y se le agregaron algunas palabras, pero que sí de repente como que cuesta un poquito comprenderlo, ¿no? Porque falta como esa parte de dónde partirían, ¿no? De dónde se englobarían. Así es, muchas gracias. Efectivamente, sí, creo que algo que ayudaba mucho del 2004 es la organización por, como dices, ¿no? Por campos. Y bueno, pues después del análisis que ustedes nos presentan, no sé si alguien más de los participantes quiera comentar respecto de lo que nos proponen en esta parte, si están de acuerdo con ello, o hay algo que ustedes hayan leído que consideren que se pueda incorporar o que podamos señalar. Gracias, equipo 2. Pues de no ser así, entonces pasamos al equipo 3. Aquí, si nos pueden compartir quiénes estuvieron trabajando y cuáles son las observaciones que nos pusieron. Fuimos nosotros, Lili, el equipo 3. Adelante, maestra Vicky, ya se ve, ¿verdad? Maestro Oscar, la maestra Charito. Aquí nosotros platicábamos sobre la pertinencia de ir haciendo solamente poner ajustes razonables y no adecuaciones curriculares, como que veíamos que también en práctica hay una confusión todavía entre hacer ajustes o hacer adecuaciones, y veíamos arriba que lo planteaban creo que un poquito más amplio y más general. Entonces aquí se podría enfocar solamente en hacer ajustes y quitar esta parte de adecuaciones curriculares. Y entonces quedaría así, aplicando sus conocimientos pedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para propiciar ambientes de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades específicas educativas de todas las alumnas y alumnos en el marco del plan y programa de estudio. Entonces aquí hablamos de ya concretar en una planeación. Cambiamos de lugar esta viñeta porque estaba abajo, empezaba con seleccionar estrategias, y nosotros, bueno, acordamos primero planificar y desarrollar la práctica docente mediante la aplicación, sí, de un diseño universal, como lo marcan arriba,
Y aquí concretarnos solamente en una planeación de ajustes. Después hablábamos de que ya seleccionar estrategias lo veíamos enfocado tanto al desarrollo intelectual, físico, anexamos el sexual, social y emocional de los alumnos en el marco curricular establecido, para que, bueno, también se tome en cuenta este aspecto desde el momento de la evaluación y no solamente como estrategias de aplicación. Y bueno, no sé si mis compañeros tengan algún comentario sobre estos dos puntos. No, maestra, de mi parte no. Pues, Y bueno, aquí el siguiente lo dejamos igual. El anterior, y aquí nada más es cuestión de redacción en el último punto. Quitamos la plena participación porque bueno, ya está participación, que solamente se podría quedar imposibilitan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y en la siguiente diapositiva, pues hablábamos un poquito de la importancia de hacer este ciclo de evaluación desde el momento de una evaluación diagnóstica con los estudiantes que puedan identificar, detectar y después diseñar mediante esa evaluación al momento de ir diseñando, ejecutando, que otra vez vuelvan a evaluar, que en esto que aplaudimos, que se habla de una evaluación formativa, y evaluar lo que están ellos haciendo para que después, bueno, se reestructure ese plan de acción. Y entonces, bueno, lo dejamos igual, nada más en el primer punto dice, realiza el seguimiento longitudinal de los niveles de logro de los alumnos con diversidad funcional. Creo que, o bueno, creemos y lo platicamos que deberíamos de eliminar este término y que solamente se quede con discapacidad, que es un término ya por todos muy abordado y conocido, y además anexamos ahí los trastornos con dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación, aptitudes sobresalientes. En el sentido de que ahí en esa palabra de trastornos pues puedan ser el TEA, trastorno por déficit de atención y bueno, todos los demás. En el siguiente quitaríamos la palabra valora y anexaríamos ahí analiza y reflexiona la pertinencia de estos apoyos para el logro de los aprendizajes del alumno y las estrategias para la eliminación y pusimos ahí minimización también de barreras. Y bueno, este último apartado también anexamos, me faltó ponerlo en negritas, creo que aquí no se mira. Solamente anexamos a partir de la reflexión del ejercicio profesional docente. En este sentido, como vemos en la parte de arriba, nos menciona fortalecer su docencia. Creo que es importante que en todo momento el estudiante normalista voltee a ver su formación, ¿no? Hasta en este proceso de cuando ellos diagnostican, cuando ellos aplican, proponen, ejecutan y vuelven a evaluar. Entonces, en todos estos procesos, ¿qué pasa conmigo y mi formación docente? Entonces, por eso pusimos aquí, además de elaborar las propuestas, a partir de una reflexión profesional de su propio camino docente. No sé si alguien más, Charito o maestro Oscar, quisiera comentar algo. Ok, pues muchas gracias al equipo 3 por compartirnos. Aquí ya quedan claras sus propuestas y bueno, pues vamos a tratar aquí pareciera que sí están esos subrasgos integrados, ¿no? Al rasgo, entonces solamente tenemos el pendiente del equipo 2 de ver dónde queda ese subrasgo que no estaba tan alineado con lo que se dice en el rasgo. Muchas gracias.
Bien, en el equipo 4, si nos comentan qué fue lo que trabajaron. Sí, buenas tardes. Bueno, en este aspecto, solo consideramos que se podría agregar estas palabras que están subrayadas. Y bueno, se refiere a integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional, expresando su interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Y donde dice emplea los medios tecnológicos, también agregamos, ¿no? Busca y selecciona fuentes de información disponibles y adecuadas para mantenerse actualizado respecto al campo de conocimiento, vinculando a su trabajo para satisfacer las necesidades específicas de todos los alumnos. Y bueno, acá los resultados de la investigación que se usen para el conocimiento y procesos de aprendizaje, lo dejamos tal cual. Los recursos metodológicos y técnicos de la investigación que los use para explicar, comprender situaciones educativas, innovar y mejorar la docencia. Y en el último, bueno, que fueron 2, y puede pasar la diapositiva, que se refiere a actuar de manera ética y crítica ante la diversidad de situaciones y dilemas que se presentan en la práctica profesional. Habla de orientar su actuación profesional con sentido ético y valorar y asumir los diversos principios y reglas que aseguran una mejor convivencia institucional, social. Y bueno, se consideró que era importante dejar explícito el trabajo que se hace con la familia y el trabajo colaborativo en beneficio de todos los alumnos, así como de la comunidad escolar. Y en el último, resuelve situaciones emergentes con base en los derechos humanos fundamentales, los principios derivados de la normatividad educativa, la educación inclusiva, interculturalidad y los valores propios de la profesión docente en el contexto en donde se desenvuelva, para poder entender que la interculturalidad es diferente en cada uno de los lugares en donde nuestros egresados se desarrollan, se desenvuelven. Y bueno, pues que es importante que puedan adaptarse al contexto a donde vayan, ¿no? Y bueno, esas son nada más las precisiones que se hicieron. Nos parece que lo demás es congruente y oportuno. Maestra Cachita. Es congruente, hay una secuencia lógica, sobre todo en el 1, ¿no? O sea, si regresas la diapositiva, ¿no? Efectivamente, primero se trata de que emplee la tecnología para la búsqueda y selección, después haga uso de los resultados de investigación que le permitan conocer, actualizar, estar pendiente, y que utilice recursos metodológicos y teóricos para la investigación. Sí queremos un maestro investigador, sí, pero no queremos un maestro metodológicamente estricto en la investigación, sino para su propia práctica, ¿no? En la siguiente estuvimos platicando las 3, Anita, Lili y yo, y entonces falta la familia. ¿Dónde está la familia? Lo estábamos viendo desde antes, ¿no? El trabajo con la familia debe ser muy importante. Con ellos están 21 horas, con nosotros están 3, ¿no? Y incluyendo el trabajo con la familia, pues ahora sí hacemos todo un trabajo colaborativo. Y bueno, sí tiene que ser contextual, ¿no? O sea, es decir, ¿dónde me voy a desempeñar? En relación a lo que comentaba el equipo anterior y el asunto de diversidad y diversidad funcional, quiero hacer más un comentario. El concepto de diversidad sale del artículo 3, que decía los incisos A, B, C, D, y etcétera. Equidad para la igualdad, para atender la diversidad. Y en la diversidad entraban los grupos vulnerables y entraban los grupos, entre ellos de la discapacidad. Entonces, cuando tú te subes y dices diversidad, te subes un escalón, ¿no? Y luego, en ese escalón, hay varios, entre ellos la discapacidad. ¿Qué queremos? ¿Atención a la diversidad o queremos mantener la atención, sí, a la diversidad, pero específicamente a la discapacidad, atendiendo cuestiones de derechos humanos, de género, todo, pero sobre la discapacidad, no lo demás, y la discapacidad, no a partir de la discapacidad,
ver todos esos derechos que tienen nuestros niños. Nada más sería mi intervención. Gracias, Lili. Excelente. Ese era el asunto. Gracias, maestra Cachita. Adelante, maestra Silvia Silvina. Yo quisiera agregar, si pones la anterior diapositiva, esto de la investigación educativa, una de las cosas que suceden en educación básica es que el docente trabaja mucho y lo hace muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos formar? Que lo haga de manera sistemática y que estos resultados los dé a conocer para que otros lo retomen. Esta cultura no la hay, pero porque no se forma uno para ello. Entonces, yo aquí en el propio puse la importancia de socializar esos resultados. O sea, esta mejora que la pusieron en la siguiente, de la mejora de su docencia, perdonen esta, ahí yo le agregué que el poder, no la cuestión de la difusión, no es de socializar su práctica a partir de las innovaciones y la mejora que hizo. En donde dice utiliza los recursos, yo abajo le agregué, porque me parece que es muy importante. Maestra, utiliza los recursos metodológicos y técnicos de la investigación para explicar, comprender situaciones educativas, innovar Para y mejorar su explicar, docencia. comprender y socializar. Gracias. De nada. Maestra Lili, inclusive, excelente la maestra Silvia. Yo diría socializar, inclusive entre pares, para, como dicen por ahí, ¿no? Acompañar, para compartir y para modelarse entre ellos, ¿no? No podemos seguir la capacitación de los CETES desde afuera y desde arriba y abajo, tiene que ser en horizontal, no en vertical. Eso también, no sé en qué momento y dónde pudiera quedar, pero la parte de la formación tiene que ser entre pares y tiene que ser socializando esos hallazgos, ¿no? Gracias. De nada, gracias a ustedes por sus comentarios y su colaboración. Pues de esto se trata, ¿no? Que chequemos si hay algo además que podamos anexar. Pues vamos a dar paso al equipo 4 para que ya al final pues podamos ver estas observaciones generales que vemos en cuanto a la redacción, la organización, y cómo queda esa quizás vinculación o secuenciación de los rastros, ¿no? Entonces, del equipo 4, ¿quién nos va a compartir? Creo que es el 5. Porque el anterior era el 4. Es verdad, perdón. El equipo 4 ya pasó, es el equipo 5. Bueno, en el equipo 5 no definimos quién iba a compartir. La verdad, eso se nos pasó. Pero si gustan, yo comparto. Maestra Cachita, tiene el micrófono abierto. Bueno, en el equipo es algo que les comentaba al inicio que, por ejemplo, esto de la detección de las barreras, incluso creo que la última viñetita que aparece aquí en la diapositiva está en otra. Ahorita, no sé si en esta ya estaría de más, la de apoyo a la escuela en la detección
de las barreras para el aprendizaje. Pero bueno, en esta primera es así como está y nuestra propuesta es la diapositiva que viene. Ah, no. La otra, la anterior, ay. Ahí está Gaby. Aquí. Entonces, acá nuestra propuesta es trabajar de manera colaborativa con la comunidad escolar aplicando diversas estrategias de asesoría encaminadas a la orientación de los padres, autoridades y docentes para favorecer el aprendizaje y la participación de todos los alumnos en el contexto áulico, escolar y sociofamiliar. Participa en los procesos, aquí estaban un poquito al revés, primero hablaba creo que de proponer acciones, algo así, nada más tratamos de darle como un acomodo, desde participar en los procesos de evaluación institucional, todo lo que implica pues el trabajo de la escuela, ¿no? En los consejos técnicos y en general en el trabajo de la escuela, participar en esos procesos, tanto de planeación como de gestión para favorecer ambientes de aprendizaje inclusivo y satisfacer las necesidades específicas de la diversidad del alumnado. Aquí, por ejemplo, pues también entramos como en ese dilema de quién es ese alumnado que nos toca. Hablar de diversidad, pues es abrirlo a una población en situación de vulnerabilidad por muchas situaciones, no nada más a la atención de la discapacidad. Por eso lo enfocamos a diversidad del alumnado. Después colabora con el personal de la escuela, ya de manera más específica, en la detección de las barreras para el aprendizaje y la participación, para favorecer la inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Posterior a esta detección, ya es la proponer acciones de manera coordinada con el personal de la escuela. Esto es algo que no estaba en la anterior, es nuestra propuesta que participe, que proponga acciones de manera coordinada con la escuela para minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que se identificaron en los diferentes contextos. Y por último, pues ya es diseñar estrategias específicas dirigidas a orientar a las familias de los alumnos, y esto como tal lo ponemos ahí en negritas porque al revisar la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, pues vemos que incluso pues el término de estudiantes con discapacidad engloba tanto a los estudiantes con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comunicación, de conducta, únicamente deja fuera los de aptitudes sobresalientes. Entonces, como en esta parte de aún no tener como una definición muy clara hacia, o con base en qué documento, pues vamos a tomar como de base, ¿no? Porque si ocupamos la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es un documento vigente y que viene a suplir la propuesta de equidad e inclusión que salió con el Plan 2011 de aprendizajes clave, pues esta parte sí está como, pues que no supimos, por eso lo dejamos así y comentarlo aquí de qué manera dejarlo. Creo que se retoma un poquito la parte de si vamos a hablar de inclusión es abrirlo, si vamos a hablar de educación especial es cerrarlo a discapacidad y a lo mejor trastornos como los otros equipos lo manejaron, trastornos, síndromes o algo así. Entonces como que sí deberíamos tomar ese acuerdo para poder como ir en ese mismo sentido, ¿no? Entonces aquí la estrategia pusimos una nota que hace referencia también a los estudiantes con dificultades en la interacción social, comunicación, lenguaje, integración sensorial y conductas, por lo que requieren de apoyos significativos y de una atención educativa diferenciada. Estos son como los términos que se establecen ahí en la estrategia. Esta es nuestra primera propuesta. Y con relación al otro, decidimos como quitar algunas cosas porque consideramos al menos esto de la vida saludable y de la parte sustentable, del cuidado de la naturaleza, etcétera, como que es parte del perfil general de egreso de cualquier licenciatura, ¿no? Entonces nosotros aquí es únicamente nuestra propuesta enfocada en desarrollar su labor docente con un enfoque ético, en apego a los derechos humanos, respeto a la diversidad, el reconocimiento de la interculturalidad con perspectiva de género, así como la erradicación de todo tipo de violencia y evitando la discriminación. Y para ello, pues promoviendo acciones en vinculación con la comunidad educativa para fomentar las culturas, las políticas y las prácticas inclusivas. Esa sería nuestra propuesta, quitando un poquito de los elementos que pudieron ya quedar en el perfil general de egreso. No sé si algo se me pasó, maestra Yani, maestra Silvia.
Gracias, Gaby. No, me parece que coincidimos todos en cuestiones del manejo de términos y conceptos. A lo mejor falta por ahí el agregar un glosario, ¿no? Para ya poder unificar esa parte, y pues acotar todo en cada uno de, no sé si estos van a ser competencias o cómo le van a llamar, pero en cuanto a los perfiles. Y me parece que sí es necesario como definir muy bien cuál va a ser el papel del egresado en sí para poder ya determinar bien este perfil, porque pues creo que todavía hay ciertas dudas hacia dónde va dirigido el egresado, principalmente eso. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Sí, pues importantes estas reflexiones y creo que sí va a ser necesario que dentro de la propuesta que enviemos haya esa acotación, no como tal de rasgos o competencias, sino de el marco de esta parte de incluir el glosario, que creo que es una muy buena aportación, y efectivamente retomar esta situación de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es lo que actualmente rige, ¿no? Pues todo este actuar de los docentes en servicio, además. Incluso estos perfiles que se trabajan, que tienen que ver con las funciones del docente y lo que se espera de estos. Bien, muchas gracias. Pues pasamos al equipo 6 y ya de ahí nos vamos a tomar estos acuerdos para ver cómo hacemos el planteamiento. Adelante, equipo 6. El equipo 6 somos el maestro Alejandro, la maestra Paola y yo, pero esa no es nuestra diapositiva. Maestra Lili, la doctora Beret tiene su manita levantada. Ay, gracias. Yo no la veía aquí en la pantalla. Adelante. Hola, gracias. No, no sé si van a trabajar sobre la colaboración con diferentes actores, el siguiente equipo, porque vi la diapositiva, entonces igual y me espero. Gracias. Pues esta es la diapositiva. Lucy, no sé si trabajaron en otra o cómo. Ay, pues, nosotros trabajamos en la que tenía el número 6, Lili. Con razón hace rato yo la veía y yo decía, pero ¿por qué Lili le está poniendo? Perdón. El número 6 es este color azul. Es el Nosotros último. trabajamos en la color rosa. Porque ¿Cómo entendimos crees? que era ese, discúlpenos. Aquí, anterior. Ahí. Nosotros trabajamos en esta. Entendimos que esta era la 6. Bueno, la vimos numerada como la 6. Fíjate que tenía yo esa confusión, le dije a Gaby, oye, ¿quién está en el equipo 6? Porque no veo que le hayan hecho ningún cambio a la diapositiva, a las diapositivas. Y ya bueno, me dijo, no sé si podamos de lo que hicimos comentarles qué es lo que pensamos o qué hacemos. Sí, pues yo diría, coméntenos lo que hicieron, ya que está aquí su diapositiva, y le damos una leída a todos a las 6 y ya si hay algo que acotar, pues ya lo comentamos. Pero sí, el equipo 6 eran las últimas 2. Ay Dios, perdónennos. Bueno, en esta nosotros leímos, ¿no?, sobre esta parte de desarrollar estrategias de apoyo para favorecer la inclusión y la equidad. Y entonces nosotros lo que hicimos fue aumentar el 3, conoce, diseña y aplica estrategias específicas para atender la discapacidad, trastornos y retrasos en el desarrollo de la vida del niño y del adolescente, con el fin de promover su inclusión social, y pensábamos en el ámbito educativo, familiar, de ocio y o laboral. Nosotros pensábamos en esta parte porque comentábamos con el maestro Alejandro y la maestra Paola que esta parte de favorecer la inclusión y la equidad, volvemos a hacer hincapié en la necesidad de atender a la discapacidad y los trastornos, ¿no? De repente podemos, y creo que se ha mencionado, estar atendiendo como de manera general otras situaciones, pero finalmente hay condiciones de vida muy específicas que requieren nuestra atención. Y entonces por eso pensábamos que era necesario
esta parte de conocer, diseñar y aplicar estrategias específicas para atender la discapacidad de trastornos. O sea, aparte del desarrollo de apoyo, ¿no? Para la inclusión y la equidad, parte de estas estrategias de apoyo nos parece a nosotros tres que es conocer y atender cuestiones específicas de discapacidad o trastornos, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Discúlpenos, nos equivocamos de número. No sé si la maestra Paola o el maestro Alejandro quieran aumentar algo. Gracias. Ya. Bien, solamente ahí a lo que escribimos habría que incluir también, además de discapacidad, trastornos, alumnos con aptitudes sobresalientes, y creo que estaríamos englobando todos los grupos que tradicionalmente han manejado la discapacidad. Sí, bueno, perdón, habíamos comentado precisamente de algunos ejemplos que siempre hemos dicho desde nuestro desempeño, en este caso como docentes de braille que habíamos estado fungiendo, que realmente platicando con los alumnos que van a práctica o con algunos papás que tienen niños en educaciones primaria, secundaria, por ejemplo, pues nos dicen que los chicos están incluidos en las escuelas, participan y está muy bien. Han avanzado mucho las escuelas en general, en básica, para la atención a la diversidad, y eso está perfecto y lo aplaudo. Pero específicamente lo que comentaba Lucy y Alejandro hace rato, eran cuestiones, por ejemplo, al aprender braille, a lo mejor muchos niños también se han acercado que pasan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, llegan hasta sexto de primaria, y no se les ha dado en algunos casos, no generalizo, pero sí pongo en el foco esos casos que están pasando porque son realidad, de que no saben escribir ni en tinta ni en braille. Entonces, eso es lo que a Alejandro y a mí nos preocupa, porque finalmente también los chicos aprenden braille, pero cuando llegan a las escuelas nos dicen, maestras, que allá no lo están aplicando, no lo están poniendo en práctica, están con lo que Alejandro decía que se tenía que aumentar, la parte de enseñar a los niños ciegos a escribir y a escribir más bien en tinta, para que se puedan comunicar con los demás. Pero también Lucy puso un ejemplo muy claro de un jovencito con autismo, que también la mamá estaba muy preocupada porque ya era un niño de 15 años y no había dejado el pañal. Entonces son cuestiones que realmente sí tenemos que poner así como que en el ojo para que todos lo comprendan, que esas cosas específicas es dar a cada quien lo que necesita para que realmente haya esa inclusión. Muchas veces, bueno, yo también pongo el ejemplo de Alejandro, solamente estuvo un periodo muy corto que se le dieron las bases para que pudiera nuevamente desempeñarse su vida cotidiana en su nueva forma de vida, en este caso con el bastón, con el braille, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, considero que, sí, una disculpa, nos equivocamos, pero estuvo muy rico el poder platicar con Lucy, en este caso también esas experiencias, y veo en las demás diapositivas de los demás equipos que coincidimos en muchas cosas. Si bien hace ratito comentaban, a lo mejor pudieran ser 2 licenciaturas, como en la plática de ayer se quedó abierto como esa posibilidad, yo sí sugiero que enriquezcamos todos juntos una y que aportemos todos, porque realmente yo reconozco a todas las personas que están en la licenciatura que somos muy ricos en muchas cosas y que podemos aportar en conjunto. Entonces yo sí los invito a que hagamos algo así y no separarnos, porque finalmente podemos aportar entre todos, ¿no? Y hacer un trabajo mejor. Entonces, bueno, yo considero esa una de las propuestas, que sea una sola y que hagamos lo mejor entre todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, por todos los comentarios que han hecho, la verdad es que a lo largo de estas 2 sesiones, pues hemos ido construyendo, reflexionando y a lo mejor pues tomando algunas decisiones o concretando nuestra forma de ver a la licenciatura. Lo que ayer veíamos es que, bueno, son 5 trayectos formativos, cómo están escritos, cómo se comprenden y qué tanto el perfil general y estos dominios que deben ser para todos los egresados de las licenciaturas, pues se deben ver ahí reflejados. Y esto es como un perfil general. Y ya en que es específico de la licenciatura, creo que sí hemos ido coincidiendo sobre todo en esta parte de que sí es importante
todo el marco conceptual. O sea, lo vamos cambiando y lo vemos cuando los chicos llegan a cuarto, cómo se han ido formando y ya cuando les toca argumentar sus propuestas o desde tercero argumentar sus propuestas, el trabajo que ya están desarrollando por más tiempo en los servicios, pues hay ciertas observaciones que nos hacen los tutores acerca de términos, conceptos, procesos, tipos de evaluación que a lo mejor ya no se están manejando, pero que nosotros por ahí todavía tenemos pues en nuestro vocabulario o en la bibliografía que estamos empleando, en fin. Y bueno, pues una de las situaciones que se pudieron haber hecho evidentes o criticado de la LIE, pues era la formación que era un tanto más general, enfocada a la diversidad, pero que quizás se veía como una licenciatura en educación básica y que todo maestro debería tener esos fundamentos de la inclusión, ¿no? Entonces, es una situación que ha estado ahí latente y que ahorita que se está construyendo este perfil para el 2022, pues nos puede ayudar a tomar esas decisiones. En el bucle pasado hacía una propuesta el maestro Alejandro Iván justamente sobre el nombre de la licenciatura y lo que veíamos también en la estrategia nacional, pues que es educación inclusiva. Entonces, pues no sé cómo vean, yo creo que podríamos darle esa orientación y algo que se ha destacado en las participaciones de todos es que no se puede perder la atención a la discapacidad y esta formación enfocada a esas áreas, ¿no? Entonces creo que esos sí son acuerdos importantes que hay que manifestarlos pues de manera clara también a nivel nacional y que entonces podríamos, no era con el afán de dividir, maestra Paola, o no sé si así a lo mejor lo dije, sino un poco, bueno, pues como ver si podría haber las dos, era una opción, pero si tomamos esta decisión de trabajar sobre la licenciatura en educación inclusiva y fundamentarla en la estrategia nacional, incluir un glosario y tomar nosotros algo que siempre nos ha hecho, pues, ha sido una necesidad siempre en la licenciatura, es que hablemos en la misma terminología, conceptos y también cómo esto recae en los procesos y se ve reflejado en los servicios. Entonces creo que sí lo podemos plantear así. El trabajo, si quieren, igual mañana lo traigo organizado, le damos una revisión y yo creo que nos podemos un poco llevar la tarea de volver a revisar nuestros rasgos del perfil de egreso del 2004, del 2002, ahora sí propios de, pensándolos en ajustarlos a esta realidad actual de 2018, a esta realidad actual y pensar si incluso proponemos algunos otros rasgos más y reubicamos otros que vimos que no concordaban. Adelante, maestra Norma y después maestra Silvia. No, por mí está- Gracias. ¿Sí yo o quién? Sí, perdón, no era maestra Silvia Silvina, después maestra Silvia Paola, perdón, maestra. Bueno, yo coincido con esta parte que estabas comentando ahorita de que sí es necesario, y ya lo vimos en la revisión de esta mañana, lo que es la unificación de términos con base, obviamente, en un fundamento teórico, metodológico, epistemológico que nos vaya a guiar, ¿no? Porque si no seguimos brincando de barreras a discapacidad, a trastornos, a esto y al otro, y no realmente se visualiza cuál es la función de lo que va a ser el egresado de la licenciatura. Y llegamos a las confusiones que tenemos hasta nosotros mismos, y lo hemos discutido mucho, en la importancia de unificar los conceptos que vamos a manejar, porque efectivamente llegan los chavos a cuarto y dicen el concepto de necesidades educativas especiales que vimos con tal maestro, o con tal maestro, o con tal maestro. Entonces sí es importante esa parte de unificar cómo nos vamos a manejar en ese marco de referencia. El darle orden, ya lo dijimos, ¿no? O sea, relacionar las que vayan relacionadas. Y yo creo que aquí también es necesario hacer énfasis en lo que es el trabajo colaborativo, tanto con sus iguales, como con los maestros de educación básica, como con las familias, las organizaciones no gubernamentales. Es decir, que tenga que entender
cuál es la función que realmente realiza. Y de aquí también yo creo que esta diversidad de funciones que estamos viendo es lo que realmente está sucediendo con los maestros en servicio. Ahorita con todo este cambio de educación inclusiva, de inclusión educativa, yo lo vi con la SUSAER, están como que regresando a modelos anteriores de la atención solo a alumnos con alguna discapacidad o con alguna situación severa de aprendizaje y todo esto, y están dejándole al maestro de grupo regular lo que es el trabajo de inclusión en el aula. Entonces, como que habría que revisar también hacia dónde se quiere que sea la función del alumno cuando egrese, hacia dónde se va a insertar, cómo están la relación con los servicios, con los diferentes niveles educativos y específicamente con educación especial, cuál es la labor que están realizando las escuelas para que de esta manera también tengamos una idea clara nosotros de hacia dónde deben ir. Y algo que tenía el plan 2004, que no lo veo aquí, en uno de los rasgos del perfil de egreso, hablaba de la relación con las ONG como una parte importante para lo que viene siendo el trabajo hacia la inserción laboral de las personas con alguna discapacidad. Aquí no lo veo visualizado en ninguno de los aspectos y que sí es importante en este rubro quizás de trabajo colaborativo considerarlo como un aspecto que deben de desarrollar los estudiantes. Y bueno, yo creo que sí es importante, ya lo mencionaban, yo no estuve en la plática de ayer, pero por los comentarios que han estado haciendo, sí es importante que definamos no tanto el nombre de la licenciatura, sino hacia dónde queremos que apunte la formación terminal de los estudiantes, porque eso es lo que nos va a dar finalmente cómo vamos a bautizar a esta nueva licenciatura o si es la misma, pero con el enfoque que realmente queremos entender que tienen que tener nuestros estudiantes. Eso era todo. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, pues creo que de lo que usted nos comenta, esto último, de hacia dónde apunta esta función, hace un rato yo decía, bueno, ¿qué están esperando o qué están viendo de nuestros estudiantes, las personas que están en servicio? Pero también, ¿qué se espera de ellos, de los docentes que ya están en servicio? Entonces, mucho lo vemos, decía, sí, en estas perfiles, en todo lo que ellos han vivido y se les ha evaluado pues a través del UCICAM, por ejemplo, pero también que esperan las familias, ¿no? Y eso creo que nosotros lo hemos ido viendo en las prácticas que vamos acompañando a nuestros estudiantes y en las pláticas que hemos tenido con nuestros compañeros de educación básica o al ver una práctica de nuestros estudiantes. Entonces, esto nos da elementos para poder ir conceptualizando justo hacia dónde queremos enfocar esta formación. Y creo que efectivamente no es el nombre, sino qué queremos. Y yo creo que hoy podemos volver a pensar un poco en esos perfiles o en esos rasgos de 2018, 2004 y 2002 y ver si podemos incluir algo más en esto que se ha ido dialogando. Ahora sí, perdón, adelante, maestra Silvia Paola. Bueno, es ahorita oyendo a las últimas participaciones, un poco también el interés, en ese sentido, ¿no? Que esos rasgos, el hecho de que no tengan una categoría, una dimensión, pues es complejo como tratar de abonar para que sea un rasgo general y de ese salgan ciertos rasgos específicos, ¿no? Pero definitivamente como sí tener claro, ya vimos que creo que ya tenemos un buen de añitos teniendo un bagaje o como una confusión en muchos términos, ¿no? ¿Cuáles podríamos hasta atrevernos a decir que ya no se usan?
porque luego también dependen, bueno, no, ejemplo, adecuación curricular con ajustes razonables, ¿no? Porque uno no se usaría si va a depender de la temporalidad de cuando ya se hace una planeación y se hace una adecuación, se hace una planeación individual, o cuando se piensa en un diseño universal y se prevén situaciones para no caer en una adecuación curricular. O sea, hay muchas situaciones que dependen como de la modalidad de atención o en el momento en que se planea o es. Pero bueno, o hablar de necesidades o otros nuevos términos. Yo creo que aquí sí habría que como unificar, ¿no? Primero revisar, retomar ciertos autores, cuáles podrían ser como nuestros marcos de referencia, y eso es como algo urgente que ya tenemos que hacer como licenciatura en las próximas academias, tener círculos de estudio, ¿no? Donde esté muy claro esta unificación de términos, y que por semestre, cuando toquemos alguna situación sobre esto, pues bueno, sobre eso también obedezca la actualización de la bibliografía que hacemos. Dos, bueno, el proceso de inclusión, ¿no? Como proceso es algo que depende incluso de políticas educativas que se den o no, que se aseguren o no, de una Agenda 2030. Esos son procesos que están desde una política educativa o nacional, ¿no? O sea, son metas a nivel internacional que creo que no podríamos abarcar en una licenciatura, ¿no? Es como decir licenciado en, no sé, en equidad o en otro tipo de aspectos que son muy amplios, ¿no? El enfoque como está de inclusión, el enfoque, ¿no? Como un enfoque, pues es algo que sí hay que trabajar, y eso implicaría que si los maestros hablando de no perder de vista nuestra población prioritaria o aquella población que nadie atiende en el sistema educativo. Si nosotros nos quedamos con un enfoque meramente inclusión, nos vamos y abarcando ese todo, ¿no? De lo que implica una situación de educación inclusiva, pues sabemos que la población que siempre queda, ¿no? En situación de vulnerabilidad o que no se atendería como debe de ser es con la que tiene discapacidad o alguna otra condición, ¿no? Entonces tendríamos que seguir, yo creo que defendiendo esa parte, ¿no? Que sea nuestra población prioritaria, en la que se trabaja en colaboración con el maestro de básica. Con respecto pues al enfoque, pues ahorita actualmente es el que pesa es el de derechos humanos, ¿no? El que está en una cuestión de inclusión para que se garantice el ejercicio y la participación y la igualdad de derechos, ¿no? Ahí es donde tendríamos que estar abonando nuevamente a la priorización de que los alumnos tengan elementos para trabajar. Y si hablamos de que es un enfoque de inclusión o con un enfoque inclusivo, o la licenciatura especial o como se llame, esto hablaría de un trabajo meramente en grupo, ¿no? Y bueno, ya ahorita estamos viendo una realidad muy diferente también por la modalidad virtual que se está teniendo, pero eso entonces implicaría que el trabajo es específicamente con otro tipo de modalidad, o cómo va a trabajar colaborativamente con el maestro para que haya un trabajo en grupo, pero también como los rasgos que ya por ahí se estuvieron revisando desde diapositivas, y cómo reconocer esas características, estas precisiones, cuando sí es justificable, ¿no? Y necesario un trabajo individual, un apoyo específico, porque también se supone que atendemos los apoyos específicos, o si trabajara sobre un sistema alternativo aumentativo de comunicación, pues también tiene que haber un trabajo de cierta manera personalizado, ¿no? Porque es lo que necesita el alumno, pues implica que entonces nuestro alumno pues tiene que tener una variedad de formas de intervención, ¿no? De trabajar en grupo. Y esto nos da otra característica de cómo deben de ser las prácticas, ¿no? O las jornadas de observación y práctica, ¿no? Cuando es necesario que nuestros maestros a un semestre temprano aprendan a trabajar primero una dinámica grupal en un grupo regular, ¿no? Conociendo cómo trabajar con agrupamientos, con salones reales de 30, 40 niños, como están ahorita, ¿no? Los chiquillos o conectados. ¿Qué tipo de competencias implica trabajar con un subgrupo, ¿no? De características comunes, donde a lo mejor todos son con un problema de comunicación, y cómo trabajar con un alumno de manera individual para trabajar un sistema, ¿no? O un método de lectoescritura específicamente. Entonces, implica pues una variedad, ¿no? De que hay que visualizar en esos rasgos de perfil de egreso, y también en la forma en cómo se concibe. También yo esa parte de lo que decía la maestra Normita de organizaciones
civiles, a lo mejor conocer la otra parte, porque el mercado laboral es trabajar en básica o trabajar en una escuela de educación especial. Entonces también habría que ver cómo están trabajando las organizaciones civiles, ¿no? Estos centros que ahorita que no hemos ido, vemos que se hacen necesarios, como que sí les cambia mucho la perspectiva a los alumnos cuando van a un CONFE, cuando van a esos institutos que están, ¿no? Que hemos ido de visita a México, por ejemplo, que llevan otro tipo de trabajo, que también hay un plan de atención, incluso una propuesta de trabajo a veces individualizada para ese alumno, donde vienen metas, proyectos de vida para trabajar con el alumno y con la familia específicamente. Entonces, son otro tipo de rasgos también a desarrollar. Creo que lo que habría que apostarle un poquito es tratar de seguir defendiendo a priorizar ese tipo de población, no perderla de vista, aunque fuera obviamente con este enfoque inclusivo, porque implica trabajar con, pues ya lo vimos, con la familia y con la comunidad incluso, ¿no? Cercana que rodea a ese contexto escolar. Y bueno, yo creo que el proceso como inclusión, yo creo que ese ya lo vemos todos, pues es una política, ¿no? Educativa que no se podemos dejar de vista, pero que no podría ser una licenciatura como eso, ¿no? Tendría que ser muy abarcativa. Yo creo que para ser licenciado en inclusión educativa, híjole, ¿no? Tendría que ser una persona que conoce muy bien, o un egresado que conoce desde derechos, ¿no? Muy bien la parte legislativa, muy bien la parte comunitaria, ¿no? De trabajo, o sea, es como más abarcativo el enfoque, y creo que aquí nosotros tenemos que ubicarnos al contexto educativo, a donde está nuestro mercado laboral, que son las escuelas de educación básica. Dentro de ellas está una modalidad que es una escuela, un CAMP, ¿no? Un servicio educativo escolarizado. Y bueno, sobre eso tendríamos que estar viendo la diversidad, ¿no? De trabajar colaborativamente, pero también identificando necesidades específicas, pero también dando apoyos específicos, pero también interviniendo en grupo, porque para hablar en un enfoque inclusivo, pues tendría que ser un trabajo así, ¿no? Con modalidades que pudiera implementarse, diversas modalidades de trabajo. Y bueno, pues sobre eso iba más la acotación para si vamos a tener la oportunidad a lo mejor no de decidir un nombre, pues no perder de vista nuestra población prioritaria, ¿no? Gracias, sí, muchas gracias. Yo creo que también esto nos hace pensar justamente en el planteamiento que se tenía igual en el 2004, en el que estábamos por áreas, pero además también esta cuestión de que trabajamos desde inicial hasta formación laboral, ¿no? Entonces también es un sector de edad muy distinto y que los estudiantes pues requieren habilidades también diferenciadas. Creo que tenía la mano levantada la maestra Lucy, pero luego la bajó. ¿Es así? Pues es que yo pensaba, bueno, sí, me toca, sí, porque No, también yo quiero hablar, tengo la mano levantada. Sí, es ¿La que escuchan? hace un rato veía antes que usted a la maestra Lucy, pero luego la bajó, entonces no sé si ella va a participar y si no, la maestra Cachita. que participe primero la maestra Cachita, sí. Adelante. Ay, gracias. Porque además, es quincena y tengo que venir al banco. Estoy en el carro. A ver, yo quisiera que nos fuéramos todos a pensar hoy, ¿no? Durmiendo y pensando, ¿verdad? Que son dos cosas interesantes. Y, primero, la política. La idea es que salimos muy caros para el sistema educativo. Y por eso salimos de las escuelas y fuimos a hacer integración. Y ahorita vamos a la inclusión. Y al rato el maestro de básica va a hacer todo. Y va a desaparecer especial. Esa es la tendencia mundial. No crean que tienen mala fe nada más los mexicanos. Segundo asunto, esto ha sido un proceso. Y el proceso, cuando hablábamos de integración, hablábamos de necesidades educativas especiales, hablábamos de adecuación curricular y el enfoque, ojo, el enfoque estaba en el niño. Una necesidad educativa especial, efectivamente tiene razón Normita, la definían de 20 veces, de 20 formas, pero la mejor era que cuando un niño en relación al otro no está rindiendo igual, en el grupo de la maestra, a mí se tenía que poner ojo y hablarnos a los de especial para que viéramos la gravedad del asunto y si lo podía hacer solo y trabajar sola o necesitaba algunas didácticas especiales, estrategias especiales, algún apoyo en la canalización, pensando que la maestra no puede salir del grupo.
Y nosotros podríamos estar haciendo eso. Somos maestros de apoyo. Sí, perfecto. ¿Cuál es el enfoque inclusivo? Y ojo, estoy de acuerdo con Silvia, Paola, no solo es política, es un principio, es un enfoque, es una forma de trabajo, es una ideología, es un derecho humano, es todo lo que quieran, pero no es una disciplina como la educación especial. Y yo no puedo decirle al ingeniero, sí, que su licenciatura se va a llamar, hagamos, ¿qué les gusta? Edificios. Sí, esa es una, pero hacen muchas cosas. Nosotros, como disciplina, hacemos muchas cosas, no nada más inclusión, ¿sí? Entonces, el concepto de inclusión es, fíjense bien, veníamos de lo clínico a lo pedagógico, con la doctora Gómez Palacios, ¿no? A lo educativo, en la inclusión, y ahorita estamos en el social, ¿no? ¿Qué implica el enfoque inclusivo? Pues implica que en lo social, ¿sí? Pues yo no está centrado en el alumno, sino en el contexto. Por eso ando buscándole las barreras, ¿no? No las necesidades educativas específicas. Y ahí empiezan a confundir, porque ahorita se usan necesidades educativas específicas y barreras. Bueno, pues son barreras y son ajustes razonables. Y sí, todo esto se sale del Congreso famoso de los derechos humanos y la discapacidad, de las personas con discapacidad. Pues sí, pero no puede ser, ¿sí? Que estas cuestiones nos peguen tanto a la formación y a la atención de los alumnos cuando vinieron de un grupo, ¿no? Un grupo que les gusta que sean los derechos humanos. Un grupo regulador de que a la de tres vigile que los derechos humanos se cumplan. Sí, pero las leyes y los organismos y la UNESCO, ¿cómo baja? Si me da recursos la UNESCO, ¿cómo México baja esto para que nos siga dando, no? Conclusión, pensemos, ¿qué queremos? ¿Sí? Una atención centrada en el alumno, sí, en el marco de un enfoque inclusivo, sí, pero enfoque o política, pero no puede ser disciplina, no es disciplina. Al rato se va a llamar de otra forma y la licenciatura no tiene razón de ser. La especialidad sí, porque está ayudando a los maestros a comprender esto que les estamos diciendo. Y aquí estamos 6, ¿no? Estamos 6 de las que damos clases en esa especialidad. Y hay clarísimo el problema que presentan las de básica y el problema que presentan las de especial. Unas para que las entiendan y las otras para que les resuelvan. Entonces, el trabajo colaborativo es una prioridad, ¿sí? Y lo que tú sabes y lo que yo sé, lo hacemos. Pero como bien dicen, Norma, hay 20,000 definiciones de inclusión como hubo de NE, pues sí, como entiendas, comprendas, definas, percibas la inclusión en tu contexto y con lo que tienes, haces una forma diferente de inclusión. Y entonces hay quien lleva el niño al salón de USAER, hay quien no trabaja en el aula, hay quien no hace ninguna planeación, la hace la maestra de grupo, hay quien se siente a planear con la maestra de grupo, hay todo. Y lo hemos investigado en el cuerpo académico de educación especial de la normal. Entonces, yo les invito a que nos vayamos pensando, ¿qué queremos? ¿Un enfoque X o un enfoque Y? ¿Y quién atiende la discapacidad si nos vamos al enfoque X? ¿No? En las de básica, con una asignatura de inclusión o con una de especial o con una de necesidades específicas o como quieran llamar, no lo va a resolver. No lo va a resolver. Por eso la educación física y la educación especial son especialidades. Así como los de telesecundaria es una especialidad y no son secundaria general, ¿no? Bueno, pues esa era mi participación. Vayámonos pensando en eso. No es la pasión, no es otra cosa, son los niños. Piensen en los niños, piensen en sus padres y piensen en que en una política que quiere deshacerse de tanto pagar maestros y quiere todos en la escuela para pagar nada más la educación pública, no servicios de educación especial. Esos los desaparecemos. Y a ver qué asociaciones civiles atienden a esos niños. Y yo nada más a los que estén en la escuela. Ese es el fondo de la olla. Política económica.
Gracias, que estén muy bien y que sea lo que Dios quiera. Buenas tardes. Bueno, pues que esto nos sirva para ir definiendo, ¿no? Y pues sí, teniendo nuestras posturas, pues más claras para poder hacer planteamientos. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Nos faltó el número 6, no sé, maestra Lucy y maestro Ale, maestra Paola, si luego le pueden echar una revisadita a esas diapositivas y les parece si mañana comenzamos con eso. Y una vez que tengamos también esta revisión, pues ya les muestro en qué va y si además hay algún otro rasgo que podemos poner, pues con gusto lo llevamos a cabo para integrarlo ahí, pensando en la licenciatura y en todo lo que han comentado ahorita, ¿no? Para justificar este planteamiento. Yo les agradezco mucho su atención y pues mañana comenzaríamos a las 9, si podemos conectarnos unos 5 minutitos para empezar con ello. Les recuerdo que ya mañana daríamos pues conclusión a la conversación 2 e iniciamos la número 3. Mañana vamos a trabajar ya sobre los trayectos y entonces pues por ahí les voy a pedir también esto, ¿no? Que tengamos también en claro, vamos a poder hacer otro repasito nada más de los trayectos para ver cómo en cuál nos sentimos más cómodos trabajando, para ver en cuáles podemos aportar y hacer el planteamiento de asignaturas o cursos. Muchas gracias, que tengan buen provecho. No sé si alguien tenía algo más que comentar o si les di la palabra a todos los que... Adelante, maestra Pau. Gracias. Gracias. No, yo iba a comentar algo, pero finalmente lo comento mañana temprano. Hacemos nuestra tarea ahorita con la mesa Lucy y con gusto empezamos. Y mejor lo dejo en suspenso para que todos se conecten temprano y digan a ver qué quería decir. Maestra. Gracias, Liliana. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias, era el incentivo para conectarnos temprano. Muchas gracias. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes a todos. Muchas gracias, hasta luego, buenas tardes. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Adiós. Adiós, Adiós, Bessie. Adiós. Sí, Lucy, ahorita te marcamos.